Hola a todos, soy el Dr. Beller y vamos a continuar ahora con la parte de nefrología, injuria renal aguda. En este video vamos a hablar específicamente de la parte de clínica y diagnóstico. Ahora, les aclaro lo siguiente, es muy importante que tengan una base fisiopatológica y que vean los videos publicados anteriormente. Hagan tipo una maratón de videos, ¿sí? Nefrología es complejo. No podemos meter el mundo de la nefrología en un video de 40, 50 minutos. Entonces vamos a tratar de resumir y que esta clase de alguna manera complemente tu lectura y lo que aprendiste de las clases anteriores. El objetivo de esta clase no es que ustedes sepan diagnosticar una glomerulonefritis rápidamente progresiva y prescriban corticoides y ciclofosfamida al paciente. No es ese el objetivo. El objetivo es que ustedes sepan diferenciar en la práctica cuando un paciente con injuria tiene una causa potencialmente reversible, para no necesitar, digamos, llamar a un nefrólogo hasta excluir y descartar lo más frecuente, como injuria prerrenal e injuria postrenal. La injuria renal intrínseca o estructural es un poco más compleja, pero vamos a ver cuándo sospecharla también y cuándo hay que llamar al nefrólogo, cuándo hay que pedir ayuda. Cuando nosotros atendemos a un paciente con injuria renal aguda, estamos atendiendo a un paciente que tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y eso se puede manifestar solamente laboratorialmente por aumento de las escorias nitrogenadas y de la creatinina. A eso lo llamamos de uremia o azoemia. ¿Sí? El paciente no tiene signos ni síntomas, solamente tiene el aumento de estas sustancias en sangre. Y por otro lado, el paciente puede tener un síndrome urémico, que sería las manifestaciones clínicas del aumento de estas escorias nitrogenadas. Ahora, el síndrome urémico que les voy a describir más adelante ocurre de manera tardía, sería una urgencia dialítica. Entonces vamos a ver qué pasa antes de que el paciente llegue a tener un síndrome urémico. Ahora, un concepto extremadamente importante. Tu profesor te muestra un laboratorio de un paciente en donde está aumentada la creatinina. En ese momento en tu cabeza, vos no tenés que pensar qué está pasando ahora, ¿sí? Vos tenés que pensar qué pasó hace 48, 72 horas. Hay que buscar insultos que ocurrieron en los últimos 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque la creatinina es un marcador de la función renal, ¿sí? No es un marcador de injuria renal, como yo les expliqué en los videos anteriores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una injuria, y no se confundan acá, ¿sí? Cuando tenemos una injuria renal, el paciente comienza a aumentar, sobre todo cuando hay injuria tubular, ¿sí? El paciente comienza a aumentar en sangre algunas sustancias como por ejemplo el N-gal, ¿sí? o la molécula KIM-1. Estas son sustancias que muestran que la célula tubular está injuriada, está dañada, pero se las mide experimentalmente en laboratorios específicos, no está disponible para todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que la creatinina está aumentada, probablemente la injuria ya ha ocurrido hace 2 o 3 días. Por otro lado, nosotros tenemos que ver a la injuria renal aguda como un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que poner en nuestra cabeza que existen innúmeras causas. No vamos a tratar de hacer un diagnóstico etiológico en los primeros minutos de atención al paciente. Hay veces que se puede, pero hay veces que no. Entonces, para ordenar nuestra cabeza, tenemos que dividir a ese gran síndrome en a dónde está ese insulto, de dónde proviene el insulto que está causando la injuria renal aguda. Es una injuria prerrenal, o sea, es algo hemodinámico, como les expliqué en el video anterior. Es una injuria postrenal o obstructiva. Si la respuesta a esas dos preguntas es no, en ese momento tal vez sea una injuria renal estructural o injuria renal intrínseca. Pero lo primero es descartar pre y postrenal, ¿sí? ¿Cómo vamos a descartar que es una injuria pre y postrenal? Bueno, muchas veces con la anamnesis y la exploración física es suficiente, pero muchas veces necesitamos acudir al laboratorio porque tenemos dudas. Nuestra anamnesis y examen físico también tiene que estar dirigido a determinar cuál es la patología de base del paciente, porque además de manejar la injuria renal aguda, vamos a tener que manejar la patología de base descompensada. Por ejemplo, paciente diabético descompensado, es un paciente con insuficiencia cardíaca, es un paciente que se está infartando, es un paciente con una hiperplasia de próstata. Esto va a ayudar mucho, es un paciente que tiene una hipertensión portal. El nefrólogo es un
internista con todas las letras, ¿sí? Al mismo tiempo, tenemos que evaluar las complicaciones de la injuria renal aguda, y esto tiene que ver con las urgencias dialíticas. Ya les voy a comentar más adelante, ¿sí? La anamnesis tiene que estar dirigido también a determinar cuál es la diuresis del paciente. Nosotros sabemos que la mayoría de las injurias renal agudas son oligúricas. Ahora, existen causas no oligúricas. El paciente puede estar incluso con diuresis normal o con poliuria y tener una injuria renal aguda, una disminución de la tasa de filtración glomerular. Ya se los voy a explicar por qué, y les prometo que a ustedes les va a quedar en la cabeza y no se lo van a olvidar más. ¿Por qué un paciente tiene una disminución de la tasa con poliuria, por ejemplo? ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en mente, y yo sé que es mucho, ¿sí? Esta es la forma que yo trato de ordenarles la cabeza. Tenemos que tratar de diferenciar con la anamnesis y la exploración física si es una injuria renal aguda en un paciente sin nefropatía previa o es un paciente que tiene una enfermedad renal crónica y una injuria renal aguda sobrepuesta, o si ese aumento de la urea y la creatinina es simplemente un paciente con una enfermedad renal crónica, por ejemplo, estadio 5, que ya tiene una urea de 250, una creatinina de 6, y el paciente está completamente asintomático. Entonces tenemos que tratar de diferenciar estas tres entidades. Todo eso acá es la base del manejo terapéutico del paciente. Fíjense, en la anamnesis, y esto es solamente un resumen, ¿sí? Porque hay un libro de nefrología que es solamente anamnesis en la injuria renal aguda. La anamnesis, vamos a buscar los insultos. Los insultos, como les dije anteriormente, para determinar si es pre o postrenal inicialmente. Cuando excluimos pre y postrenal, la última opción que nos queda es injuria renal intrínseca o estructural. Entonces vamos a preguntar al paciente, pensando en prerrenal, ¿sí? Vamos a mentalizarnos de esta forma. Prerrenal es lo más frecuente, fuera de la terapia intensiva, ¿tá? El paciente que viene a la emergencia o a nuestro consultorio. Probablemente el paciente esté deshidratado, por ejemplo un paciente anciano que no tiene acceso a agua, que está acamado, o un paciente que tiene una sudoración excesiva, ¿sí? O un paciente que está con vómitos, diarrea, o un paciente que, por ejemplo, está sangrando, un paciente con trauma, puede ser una hemorragia externa o interna. Todo eso les expliqué en detalles en el video anterior, ¿sí? Un paciente que inició recientemente un diurético, por ejemplo, era un paciente añoso con insuficiencia cardíaca y recientemente fue aumentado la furosemida, ¿sí? Y el paciente está orinando mucho y se deshidrató. Todo esto tenemos que tener en mente. Después de descartar prerrenal con la anamnesis, muchas veces la anamnesis es hecha al familiar porque el paciente tiene algún grado de confusión o por algún motivo no entiende nuestras preguntas o tiene un rebajamiento del sensorio, ¿sí? Entonces, después de descartar prerrenal, vamos a tratar de descartar postrenal. ¿De qué se puede quejar el paciente con una injuria postrenal? Bueno, si tiene un cálculo renal va a tener mucho dolor lumbar, dolor en el hipogastrio, un dolor irradiado al testículo o a la vulva, ¿sí? Ahora, si es un paciente que tiene una hiperplasia de próstata, probablemente el paciente ya hace mucho tiempo está con dificultades para orinar. Le preguntamos cómo está el chorro de orina al paciente previamente, antes de la injuria renal aguda, ¿sí? ¿Cómo está el chorro? Muchas veces el paciente se tiene que sentar para orinar o tiene que hacer mucha fuerza para orinar, una maniobra de Valsalva para orinar, o el chorro de orina no llega al inodoro, se orina en el pantalón, en el zapato. Esto es muy frecuente y habla muy a favor de injuria postrenal, principalmente si es un paciente que ya tenía estos síntomas previamente y ahora, por ejemplo, está con disuria, polaquiuria, o sea, está con una prostatitis, una infección urinaria que le inflamó la próstata y le provocó la obstrucción total. Existen otras causas de postrenal, como por ejemplo cáncer, el paciente que tiene linfonodomegalias o tiene el propio cáncer colorectal, por ejemplo, que está infiltrando el retroperitoneo y los uréteres, ¿sí? Un paciente que hizo radioterapia, en fin, son muchísimas las causas, ¿tá? Pero nuestra cabeza entonces, primero pre, después postrenal. ¿Y por qué esto es importante? Porque si es prerrenal, vamos a reponer el líquido y el problema se soluciona en la mayoría de los casos. Suero fisiológico, Ringer, sangre si está sangrando, albúmina si es un paciente hepatopata. ¿Estamos? Postrenal, probablemente le pasemos una sonda vesical de alivio y el paciente mejore.
o le pongamos un catéter doble J si un paciente está obstruido, una obstrucción más alta por cálculos o por tumores, o una cistostomía o una nefrostomía. Es complicado, sí, es complicado, pero con la práctica uno aprende a hacer esto en el día a día, tanto si haces medicina interna como nefrología, y vas a ver que pensando de esta forma se te ordena mucho la cabeza, ¿sí? Como les dije anteriormente, importantísimo preguntar por las comorbilidades y sobre todo para esas comorbilidades cuáles son los fármacos que él está tomando, y si tuvo ajuste de alguno de los fármacos recientemente, tenemos que ver las interacciones, ¿sí? Si inició algún fármaco recientemente, como por ejemplo AINE, ibuprofeno por ejemplo, o inició algún IECA recientemente, o si inició algún diurético. ¿Por qué los AINE y los IECAs causan injuria renal aguda? Se los explico en detalle en los videos anteriores. Es muy interesante el mecanismo, ¿sí? Con respecto a los viajes y la ocupación, esto también es súper importante, principalmente para la exposición a tóxicos. Estamos sobre todo la ocupación, tóxicos, metales pesados también, ¿sí? O también leptospirosis. Una causa frecuente de injuria renal aguda con hipopotasemia o hipocalemia. Es una de las causas, se pregunta siempre. En la anamnesis es importante preguntar la diuresis. ¿Y por qué esto es importante? Se los voy a poner en otro color. Como yo les dije, en la mayoría de los casos el paciente se presenta con oliguria. Ahora, hay pacientes que la diuresis está normal o está con poliuria. Ahora existe otro patrón. El patrón, por ejemplo, que intercala poliuria con anuria. ¿Qué paciente intercala poliuria con anuria? Bueno, el paciente que está obstruido. Si un paciente tiene una hiperplasia de próstata, por ejemplo, que está obstruyendo casi el 100% de la luz de la uretra, él va a tener que llenar su vejiga, va a estar anúrico, la orina no le va a salir y la vejiga se sigue llenando hasta que es tal la presión de las paredes de la vejiga que la obstrucción se supera y el paciente comienza a tener una poliuria, una diuresis por transbordamiento. Después que vacía la vejiga, el paciente empieza el ciclo de nuevo. Para de orinar porque está obstruido, la vejiga se llena y después orina de nuevo. Esto es muy frecuente de postrenal, ¿sí? Ahora, si el paciente solamente se presenta con anuria, el diagnóstico diferencial se acorta un poco. La causa más frecuente de anuria súbita de una hora para otra es la obstrucción, ya sea por cálculos, tumores, coágulos, hiperplasia de próstata, prostatitis, en fin, esa es la causa más frecuente. Ahora existen otras causas, ¿sí? Generalmente, si un paciente está anúrico, o es porque tiene un shock muy severo que causó una necrosis tubular aguda, muchas veces con anuria completa, ¿sí? O el paciente está teniendo una necrosis cortical, ¿tá? El paciente ya va a tener, digamos, una clínica muy sugestiva de la patología de base. Las causas de anuria se acortan mucho, ¿sí? ¿Existen causas de poliuria con injuria renal aguda? Sí. Por ejemplo, un paciente con una diabetes insípida, un paciente que tomó litio, por ejemplo, está tomando litio hace mucho tiempo y comenzó a orinar mucho y se deshidrató por eso, por ejemplo. Existen otras causas de diabetes insípida nefrogénica, vamos a hablar en un video específicamente de eso. Otra causa de poliuria es el paciente que se está recuperando de una necrosis tubular aguda. Recuerden, como les hablé en el video anterior, cuando un paciente tiene una NTA, que sería necrosis tubular aguda, inicialmente tiene una oliguria y después cuando se recupera, las células tubulares se están regenerando. Y el paciente comienza a tener una dificultad para concentrar la orina. Entonces empieza a tener una poliuria. Es la segunda fase de la recuperación, digamos, de la necrosis tubular aguda. En ese momento tenemos que hidratar al paciente para que esa recuperación llegue a su ciclo final, ¿sí? Con respecto al examen físico, es lo mismo. Tenemos que diferenciar si es pre y postrenal. ¿De qué nos vamos a basar? Obviamente el examen físico va a ser el examen físico completo que hacemos con cualquier paciente. Signos vitales, nivel de conciencia. Los signos vitales ya nos van a dar una idea importante de la posible causa. Por ejemplo, un paciente que está hipotenso, está con la presión arterial disminuida, probablemente sea prerrenal. Ahora, esto no es 100% de los casos, obviamente, ¿sí? Recordar una cosa importante.
En pacientes hipertensos previos, hipertensos sobre todo aquellos pacientes hipertensos no controlados que tienen una presión sistólica basal de 180, 200, ¿sí? Para ellos una presión arterial de 140, 130 ya es una hipotensión. Entonces siempre preguntar eso, ¿cuánto era su presión basal? No vamos a esperar que todos los pacientes estén hipotensos con presiones abajo de 100 de sistólica, ¿sí? Para el examen físico en general vamos a utilizar la inspección, palpación, percusión, auscultación y también la ultrasonografía POCUS. La ultrasonografía POCUS es un aliado súper importante para excluir causas de prerrenal y de posrenal. Muchas veces el examen físico es difícil. Incluso el médico que ya hizo medicina interna, que ya hizo nefrología, muchas veces queda en duda si el paciente está hipovolémico, está euvolémico o está hipervolémico. Esto es de suma importancia. Con la ultrasonografía nosotros se nos facilita mucho la vida, ¿sí? ¿Qué signos clínicos de patología prerrenal tenemos que buscar? Bueno, hipotensión absoluta o relativa, como les dije hoy, signos de hipoperfusión, como por ejemplo tiempo de llenado capilar de más de 3 segundos, apretándole el dedo al paciente y viendo cuánto tarda en llenarse, la capilaridad, ¿sí? Signos de deshidratación, un paciente anciano, por ejemplo, que está con enoftalmos, mucosas secas, signo del pliegue positivo. Eso es muy importante, ¿sí? Aunque no es ni sensible ni específico, ayuda mucho, digamos, sumando todos los datos clínicos, ¿sí? El paciente puede estar pálido si está con un sangrado. Muchas veces el sangrado no se exterioriza y llega un paciente sumamente hipotenso con una injuria renal aguda, un cuadro de shock. La injuria renal aguda hace parte del cuadro de shock. Y en la exploración física lo único que encontramos además de la hipotensión es una palidez importante, ¿sí? La respuesta a volumen es uno de los datos de mayor ayuda para el médico emergencista, intensivista o el nefrólogo. Muchas veces el paciente no tiene signos claros de hipervolemia. Ahora nosotros estamos en duda si está hipovolémico o está euvolémico. En ese momento podemos intentar hacer una infusión, por ejemplo, de 250 mililitros de solución fisiológica y vemos cómo responde el paciente. Si en ese momento el paciente se recupera la conciencia, mejora la presión arterial, mejora la taquicardia inexplicada que tenía hasta ese momento, mejora el tiempo de llenado capilar, ¿sí? Y comienza a mejorar la diuresis. Bueno, era un paciente que estaba deshidratado, estaba hipovolémico, ¿sí? Vamos haciendo en alicuotas, ¿sí? 250, evaluamos si nos está quedando con congestión pulmonar, si no quedó, le hacemos más 250 hasta que creamos necesario, ¿sí? Y les digo esto porque no hay un número específico, yo no les puedo decir hasta tal valor. Eso tenemos que ver caso a caso, evitando que el paciente quede con congestión pulmonar, obviamente. Para eso, la ecografía POCUS es excelente, ¿sí? ¿Cómo nosotros ocupamos la ecografía POCUS para ver si el paciente está con hipovolemia? Bueno, con dos cosas. Por un lado, vamos a buscar signos de hipovolemia. Por ejemplo, en el corazón, un corazón hiperdinámico. Muchas veces el corazón late tan rápido, tiene una taquicardia, digamos, y al estar hipovolémico las paredes del corazón comienzan a chocarse. Eso se llama signo de kissing walls, ¿sí? Kissing walls, las paredes empiezan a besarse, ¿sí? Otra cosa que encontramos es, por ejemplo, una vena cava inferior colapsada en el paciente que está ventilando espontáneamente. Cuando él inspira, colapsa la vena cava, o la vena cava es muy fina, tiene menos de 2 centímetros y colapsa más del 50%. Eso es súper importante. Obviamente no es ni muy sensible ni muy específico fuera del contexto clínico. Tenemos que unir todo eso con los demás datos clínicos de la semiología, ¿sí? Ahora, la ecografía pulmonar es interesante también. Muchas veces nosotros ponemos de esta forma, cortamos al pulmón de esta forma con el ecógrafo y vemos las siguientes imágenes. Por un lado vemos la sombra de las costillas, vemos la línea de la pleura, los tejidos celulares subcutáneos, ¿sí? Y por debajo la línea de la pleura, esta línea azul ahí. Y ven esas otras líneas ahí abajo que parecen como que la pleura está haciendo eco. Pleura, 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 pleura.
Cuando encontramos esto, decimos que el pulmón tiene un patrón de líneas A. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulmón tiene aire, o sea que no tiene líquido. Eso habla a favor, ayuda a diagnosticar que el paciente no está hipervolémico y nos autoriza a ver la respuesta al volumen. Ahora, si nosotros le estamos dando solución fisiológica al paciente 500, 750 y empieza a aparecer líneas B, ¿qué quiere decir líneas B? Fíjense acá, las líneas A desaparecen y aparecen esas otras líneas como si fueran rayos de sol. Esas líneas B indican congestión pulmonar. Ese paciente ya está hipervolémico, no le tenemos que dar más solución fisiológica. ¿Estamos? Eso es importantísimo. Entonces, yo sé que estoy hablando mucho, ¿sí? Es muchísimo más lo que yo debería hablarles, pero en su cabeza pongan lo siguiente: anamnesis y exploración física para determinar si el paciente está hipovolémico o el paciente está obstruido. Vamos a recordar, como les dije en el video anterior, que muchas veces el paciente tiene un aumento del agua corporal total. ¿Qué quiere decir esto? El paciente está lleno de edemas, está con ascitis, está con derrame pericárdico, derrame pleural, pero aún así está hipotenso. ¿Por qué? Porque tiene un volumen circulante efectivo bajo. Eso ocurre, por ejemplo, en la cirrosis con hipertensión portal, en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico severo. Revisen por favor los videos anteriores. ¿Estamos? El manejo de esos pacientes difiere un poco. No es solamente darle suero, ¿sí? Es más, hay que evitar sobrecargarle más de volumen a esos pacientes. El manejo es específico y se los cuento en los videos de cada patología. Patologías postrenal, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Bueno, depende de la causa, ¿sí? El paciente puede tener cálculos, puede tener cáncer, puede tener una hiperplasia prostática. ¿Estamos? Ahora, como regla general, el paciente puede tener, por ejemplo, dolor abdominal, signo de Giordano positivo, puño, percusión lumbar, si el paciente está teniendo un cálculo en la pelvis renal o en el uréter proximal, por ejemplo, ¿sí? Un tumor en flanco, vamos a sentir si el paciente ya está obstruido hace algunos días, vamos a ver la hidronefrosis y vamos a sentir el tumor, el riñón aumentado de tamaño, ¿sí? Por la dilatación de los uréteres de la pelvis renal. Eso puede llegar a ocurrir. Un tumor palpable en el hipogastrio, el famoso globo vesical, esto es extremadamente importante. Muchas veces quedamos con dudas en el examen físico y tenemos que recurrir a la ecografía POCUS. En ese momento vamos a buscar globo vesical. Es extremadamente sensible y específico. Le apoyamos el aparato, el probe de la ecografía, y en el mismo segundo vemos el globo vesical. ¿Cuál va a ser el tratamiento de eso? Desobstruirle rápidamente, ¿sí? Podemos ver hidronefrosis también, fíjense. ¿Qué más nosotros vamos a ver en la ecografía POCUS? El tamaño renal, ¿sí? Todo esto que yo le estoy diciendo acá ocurre en esos 20, 30 minutos que estamos examinando al paciente, ¿sí? El tamaño renal es importante porque yo les había dicho en las clases anteriores que el riñón de un adulto normal tiene 11 o 12 centímetros en su diámetro longitudinal. Muchas veces hay patologías que cursan con riñón aumentado de tamaño y muchas veces el paciente ya tiene riñones reducidos de tamaño. ¿En qué condiciones el paciente tiene riñones reducidos de tamaño? Bueno, si es un paciente con una enfermedad renal crónica previa, tiene riñones atróficos. Entonces, en ese momento, nosotros sabemos que el paciente probablemente sea una enfermedad renal crónica sobrepuesta con una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Tenemos que evaluar también la diferenciación córtico-medular. ¿Qué es la diferenciación córtico-medular? Fíjense en el dibujo. En la ecografía nosotros vemos la parte de la corteza que es hipervascularizada en relación a la parte de la médula. Recuerden que recibe el 90% de la irrigación sanguínea. Entonces se lo ve de manera hipoecogénica, se lo ve más negro. Por otro lado, la médula se lo ve hipoecogénico. Entonces vamos a tener esa diferencia importante en el paciente que no tiene atrofia cortical. ¿Qué paciente tiene atrofia cortical? El paciente con una enfermedad renal crónica, ¿sí? La corteza mide menos de 1 centímetro. Fíjense la cantidad de informaciones. Podemos ver cálculos también. Fíjense, una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, al igual que cuando estudiamos patología de la vesícula biliar. Bien, además de nuestra anamnesis y examen físico estar dirigido a
diagnosticar injuria prerrenal y postrenal, yo les había dicho que también debemos dirigirnos a ver si el paciente tiene alguna urgencia dialítica. El paciente, como complicación de la injuria renal aguda, puede tener un síndrome urémico. El síndrome urémico, recuerden que se caracterizaba por náuseas, vómitos, hiporexia, el paciente no quiere alimentarse más, malestar, debilidad muscular extrema, ¿sí? Además de eso, el paciente puede tener sangrados por plaquetopatía. Yo tuve un paciente en la residencia de nefrología que se mordió la lengua y el paciente llegó por un shock hipovolémico, por una mordedura de lengua, no le paraba de sangrar, ¿sí? Tuvo hasta enterorragia de tanta sangre que tragó, ¿sí? Además de eso, el paciente puede tener pericarditis. En ese momento vamos a escuchar un frote pericárdico. El paciente puede tener como complicación de la pericarditis sangrado dentro del pericardio, taponamiento cardíaco con la famosa tríada de Beck. Recuerden, la famosa tríada de Beck. ¿Qué era la tríada de Beck? Ruidos hipofonéticos, hipotensión arterial, ingurgitación yugular. La tríada de Beck clínica es difícil de caracterizarla. Ahora, con la ecografía POCUS le ponemos acá. Nosotros no vamos a hacer un ecocardiograma como hacen los cardiólogos, es obvio, pero vamos a ver si el paciente tiene o no tiene un gran taponamiento cardíaco, ¿sí? Eso es más, cuando uno tiene un poco más de experiencia y ve bastantes casos, es más simple de ver, ¿sí? Otra característica del síndrome urémico es la encefalopatía urémica. El paciente está con confusión mental, con disminución del Glasgow, desorientado en tiempo y espacio. El paciente puede tener asterixis, le llevamos la mano para atrás y queda temblando, así como si fuera una insuficiencia hepática. Bueno, el paciente con injuria renal aguda también puede tener esa asterixis, ¿sí? Además va a tener hiperpotasemia, arritmias, debilidad muscular, alargamiento del QRS, puede venir en parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Si ustedes ven un paciente que está con una injuria renal aguda y tiene una parada cardíaca, probablemente es por potasio alto. Denle gluconato de calcio a ese paciente, o pensar en dar gluconato de calcio. Obviamente hay que individualizar el paciente, ¿sí? Disminución del pH. El paciente va a tener una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, pero puede tener también con anión GAP normal en el inicio, ¿sí? El paciente generalmente tiene un pH en torno de 7,10, 7,15. ¿Estamos? Edema agudo del pulmón. El paciente deja de orinar y queda hipervolémico. Eso es muy importante. Vamos a ver líneas B en la ecografía. Y pericarditis, como ya le había dicho hoy. Entonces, estamos yendo a evaluar un paciente que tiene un aumento de la creatinina. ¿Qué vamos a poner en nuestra cabeza cuando estamos caminando por el pasillo y yendo? ¿Sí? Vamos a pensar en preguntar por insultos que ocurrieron 48 o 72 horas antes. Vamos a hacer una anamnesis y un examen físico junto con la ecografía, buscando signos de prerrenal y de postrenal y sobre todo complicaciones que requieran pasar un catéter de diálisis de manera urgente, ¿tá? Descartando prerrenal y postrenal, vamos a pensar en patología renal intrínseca. ¿Cuándo pensar en patología renal intrínseca? Se los voy a comentar a continuación como un pantallazo general. Vamos a hablar ahora de la parte de la diuresis, solamente para que se entienda por qué un paciente puede estar poliúrico y tener una injuria renal aguda, y vamos a ver cuáles son los conceptos de oliguria, poliuria. Con respecto a la diuresis, recuerden que yo les había dicho que siempre tenemos que preguntar si el paciente está orinando poco o está orinando mucho, o intercala periodos de poliuria y oligoanuria, ¿tá? La injuria renal aguda se clasifica en oligúrica y no oligúrica. La oliguria, la definición es variable, ¿sí? Pero los libros dicen que menor o igual a 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas, el paciente ya tiene una injuria renal aguda oligúrica. Recuerden la clasificación de Cadigo que yo les había dicho anteriormente. Obviamente que tenemos que valorizar según el contexto clínico. No todo paciente que tiene esta diuresis está con una injuria renal aguda. ¿Se entiende? Tenemos que evaluar todas las otras características del contexto clínico. Una oliguria más severa se define como menor o igual a 0,3 mililitros por kilo por hora. Sobre todo cuando tiene más de 24 horas con esta oliguria más severa, ya sería un grado más avanzado de injuria renal aguda.
El paciente que está anúrico, podemos hacer una subcategoría acá, ¿sí? Anuria. Es el paciente que no está orinando nada. Los libros consideran menos de 100 mililitros por día, ¿sí? Algunos libros consideran 200 mililitros por día. ¿Ah? Solamente para que ustedes sepan, y no les quiero sobrecargar mucho, pero algunos libros definen a la oliguria como menos de 500 mililitros por día. Ahora, lo que más utilizamos es esta definición en el paciente que ya está internado, ¿sí? Cuando se está monitorizando la diuresis de hora en hora en la terapia intensiva. Hay veces que en el piso utilizamos la diuresis una vez por día y bueno, cuantificamos de esta forma. Esto varía según la práctica y la definición de cada hospital. ¿Estamos? La ira no oligúrica, el paciente puede tener una injuria renal aguda y tener poliuria. O tener una diuresis normal. ¿Qué es poliuria? Bueno, acá depende. Los libros definen como mayor o igual a 3.000 mililitros por día. ¿Sí? Pero esto también depende de la cantidad de agua que tomamos y del contexto clínico. Ahora yo les quiero explicar por qué el paciente puede tener una injuria renal aguda y tener diuresis normal o oliguria. Fíjense, si recordamos los primeros videos de fisiopatología, el corazón bombea hacia el riñón más o menos 1.200 mililitros, el 20% del gasto cardíaco. De esos 1.200 mililitros de sangre, el plasma es lo que se va a filtrar. ¿Sí? El plasma, recuerden que representa más o menos el 55% de la sangre. De esos 650 mililitros de plasma que pasan por las arteriolas renales y por el glomérulo, solamente el 20%, que sería la fracción de filtración que les había explicado anteriormente, o sea, el porcentaje del plasma que se filtra en el glomérulo, que pasa la barrera de filtración glomerular, es 120 mililitros por minuto. ¿Sí? Esos 120 mililitros por minuto que se filtran representan en un día, si nosotros multiplicamos 120 por 60 minutos y eso multiplicamos por 24 horas, da más o menos 180 litros por día. ¿Estamos? No se acuerden tanto del número, acuérdense de los conceptos. Yo estoy redondeando los números. ¿Sí? Entonces, el riñón, los glomérulos filtran 180 litros por día de plasma. Ahora, los túbulos van a reabsorber el 99% de ese filtrado. Da más o menos 178 litros por día que se reabsorbe. ¿Sí? Entonces, del plasma que se filtra se reabsorbe el 99% y el resto es la orina. 2.000 mililitros por día más o menos, redondeando. ¿Sí? Eso es normal. Ahora, vamos a ver una situación en donde cae la tasa de filtración glomerular. Cae, por ejemplo, para 20 mililitros por minuto. Pasa de 120 para 20 mililitros por minuto. Obviamente, esto que está acá es una injuria renal aguda. ¿Sí? Esos 20 mililitros por minuto por día da 29 litros por día. Vamos a suponer que ese paciente tiene una lesión tubular, la que ustedes quieran, ¿sí? Una lesión por aminoglucósidos, por ejemplo, que lesiona la amicacina, por ejemplo, lesiona el túbulo contorneo proximal y se para de reabsorber sodio y agua por lesión tubular. Entonces, por más que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular, la reabsorción va a pasar de 99% a, por ejemplo, 90%. Entonces, si de los 29 litros por día que se filtran, el riñón reabsorbe el 90%, vamos a tener una diuresis de 3 litros por día. Pongan pausa y hagan esta cuenta, van a ver que así les va a dar. ¿Sí? Entonces esa es la explicación por qué algunos pacientes tienen disminución de la tasa de filtración glomerular y aún así pueden tener una diuresis normal o incluso aumentada. Eso es extremadamente importante. ¿En qué casos ocurre injuria renal aguda con poliuria? Y bueno, cuando hay lesión tubular principalmente, la fase de recuperación de la necrosis tubular aguda, una lesión por aminoglucósidos. El paciente por ejemplo, puede tener también una diabetes insípida nefrogénica o central. En ese momento, digamos, no le funciona bien la ADH o tiene una resistencia a la acción de la ADH, la hormona antidiurética. Paciente usuario crónico de litio, por ejemplo. ¿Sí? Existen muchas causas.
Entonces, la semiología y la fisiopatología es muy interesante y tenemos que siempre tener en nuestra cabeza. Ahora, muchas veces esto no nos alcanza y necesitamos acudir al laboratorio para, digamos, ayudarnos a hacer diagnóstico de injuria renal aguda. Vamos a ver ahora qué vamos a utilizar para complementar nuestra investigación.